Viernes 18 de julio de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de DNews y como te lo prometimos antes de irnos al corte, momento de los números del día. Vamos con el primero de los dos números de hoy. Es un número que nos lleva a los Estados Unidos, 9.000 millones de dólares. Es el recorte presupuestario aprobado por la Cámara de Representantes, habrá que ver si esto es ratificado por el Senado, en dos ítems muy sensibles al discurso del presidente Trump. Uno tiene que ver, son casi 7.000 millones que tienen que ver con recortes de ayudas hacia el exterior. Esto es principalmente dinero que va para programas de refugiados, para programas de personas en situación vulnerable en distintos países del mundo. Trump viene desde que asumió hace 6 meses con un discurso muy en contra de esta idea de que el déficit público estadounidense debe utilizarse para financiar cuestiones que podrán tener o no un sustrato humanitario, porque en muchos casos lo que aparece como estrato humanitario después vemos que en realidad eran formas de financiar una determinada ideología que muchas veces era antiestadounidense. Pero en cualquier caso, aún en las circunstancias en las que sí sea dinero que termine en causas humanitarias, la posición aquí de Trump es: no vamos a gastar eso para beneficiar a otros países, cuando aún la situación en Estados Unidos en muchos rubros es delicada. Pero lo otro son 2.000 millones de dólares que apuntan a los medios públicos de comunicación. Muchísimas cadenas, más de 1.000 cadenas, muchas de ellas locales, pero dos muy importantes: la PBS, que es la televisión pública federal, y el NPR, que es la radio pública de los Estados Unidos. Dos medios, sobre todo NPR, que también han quedado muy cooptados por una ideología muy de izquierda que no es necesariamente representativa de la mayor parte de la población, pero que era financiada por la mayoría de la población. Se van a quedar sin financiamiento y esto va a ser de alto impacto. Segundo número del día: 30 millones de años es el periodo al que pertenecen una serie de ríos que fueron descubiertos en la Antártida. Ríos subterráneos, en realidad estamos hablando de ríos congelados, pero que fueron descubiertos a partir de tecnología cada vez más avanzada en materia de escaneo infrarrojo, y que permite justamente llegar a reconstruir, vamos a decir de esta forma, reconstruir qué es lo que hay debajo de las capas de hielo. Esto es en la zona oriental de la Antártida y es realmente un hallazgo importante porque revela cómo era, algunos indicios de cómo era la Antártida hace 30 millones de años, viendo justamente cómo fluían estos ríos que hoy, por supuesto, están totalmente congelados. Pasamos a las caras del día. La primera es la de Noah Bullock, que es el director de la ONG Cristosal, que después de 25 años anunció que se va de El Salvador. Era la ONG más importante de El Salvador, estaba en una guerra total con el gobierno de Nayib Bukele, parte de estas contradicciones que vemos hoy en uno de los presidentes que sigue siendo uno de los más populares de América Latina, pero que está muy enfrentado con las ONGs, y después de denunciar una persecución insoportable, esto es lo que decía Bullock al anunciar que se va a la organización del país. La represiva, en que Cristosal se convirtió en un blanco directo de persecución. La detención de nuestra compañera Ruth López, abogada y defensora, no es un caso aislado, sino un punto de quiebra para nuestra organización y para el movimiento de defensa de derechos humanos en El Salvador. Ruth está presa no por cometer un delito, sino por exigir el buen uso de fondos públicos y denunciar la corrupción. Desde días después de la captura de Ruth, Enrique Anaya también fue detenido como represalia por su defensa a Ruth y por denunciar las irregularidades de su detención y su acusación. A esto se suma la ley de agentes extranjeros, que no es un marco regulatorio legítimo, sino un instrumento de control sobre todas las actividades de la ciudadanía y de castigo para las personas y grupos que piensen diferente al régimen. La ley otorga poderes discrecionales al Ejecutivo para imponer sanciones, impuestos punitivos y crear un sistema de vigilancia estatal. La ley convierte los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y la participación ciudadana en un privilegio otorgado por el régimen.
Bueno, te decía, esto es parte de las contradicciones que tiene el gobierno de Bukele, porque claro, ¿qué es lo que dice Bukele de las ONGs? Denuncian que yo las persigo, denuncian que soy demasiado extremo en las medidas que tomo, que vulnero derechos individuales en la forma en la cual persigo el delito y encarcelo por las dudas a muchos presuntos delincuentes, pero no denunciaban que el Estado dejaba abandonada a la población cuando la tasa de homicidios en El Salvador era de más de 100 homicidios cada 100.000 habitantes y la gente no podía salir a la calle. Hoy los salvadoreños se sienten seguros gracias a lo extremo de mis medidas y ahora se quejan los miembros de las ONG. Bueno, claramente hay un rumbo autoritario sin dudas por parte del gobierno de El Salvador. Lo que pasa es que lo que había antes hacía imposible vivir en El Salvador. Entonces son estas contradicciones que vemos mucho, cada vez más en nuestra América Latina. Y el segundo rostro de hoy, vamos, es la de la infanta Sofía, la hija menor de los reyes de España, de el rey Felipe y de la reina Leticia, que anunció que va a irse a estudiar ciencia política y relaciones internacionales. Va a estudiar en el sistema de la London School of Economics y va a hacer un año en Portugal, otro año lo va a hacer en otro país europeo y así va a ir rotando. Una formación obviamente mucho más relajada porque no tiene los compromisos de Leonor, de su hermana, que es la heredera al trono, que como sabemos está con una formación militar en este momento, recorriendo el mundo en justamente en la fragata española en la que está formándose como marina. La infanta Sofía entonces a estudiar ciencia política y relaciones internacionales.